Buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta transmisión que hemos dedicado durante toda esta semana a hablar acerca de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El día de ayer hablábamos sobre el tiempo en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Dice que, de acuerdo al Evangelio de Marcos, dice que fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 12 del día los cielos se pusieron oscuros porque tinieblas cubrieron en ese momento el cielo de Jerusalén. Y vemos también que más tarde, como a las 3 de la tarde, vemos que Jesús hizo una declaración. Y durante ese tiempo nosotros podemos observar que nuestro Señor en medio de la agonía hizo declaraciones estupendas, maravillosas. Y algo que nos quedó claro, y eso espero que nos hayamos comprendido, que lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario cuando Él mencionó Dios mío, no era un reclamo a Dios, no era un tiempo de queja, mucho menos era un tiempo de amargura, sino que aprendimos que el Dios mío, lama sabactani, hablaba acerca de la adoración que Jesús estaba haciendo al Padre al momento de estar en la cruz, y Él decía claramente: con este propósito me has guardado, por esta razón tú me protegiste. Y bueno, hemos aprendido que también Dios nos protege a nosotros por una razón, por un propósito. Y hoy vamos a analizar unas palabras que vienen en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25 hasta el verso 30, donde le voy a dar lectura, donde dice de esta manera: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en el vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas palabras que nosotros vemos en este Evangelio de Juan nos dan una evidencia clara de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El propósito, la misión con la que Él venía a esta tierra se estaba cumpliendo. Vemos en muchas partes del Evangelio de Juan cuando Jesús hablaba de que su tiempo ya había llegado. En el capítulo 13 dice la palabra: sabiendo Jesús de dónde había venido y a dónde iba. Jesús tenía en mente y tenía presente que Él no era de este mundo, que su reino no era de este mundo, que Él venía del Padre y al Padre iba. Porque nosotros podemos observar en unos capítulos más atrás, en el Evangelio ahí mismo de Juan, capítulo 17, en el versículo 5 dice la palabra: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo ahí da testimonio de su preexistencia. Ahí Cristo está hablando de que Él no era de este mundo y que Él no venía de este mundo, sino que Él había salido del Padre, que Él estaba consciente que Él era Dios. Él estaba consciente, lo que Juan
plasma como testimonio en el versículo 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Jesús estaba consciente de que su naturaleza no era humana, aunque él estaba en ese momento sufriendo humanamente. Él sabía que había algo más que una simple limitación terrenal. Él estaba consciente de que él había salido del seno del Padre, porque el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios de esta manera, el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mira qué maravilloso, dice Pablo, teniendo la forma de Dios, como dice Juan 1:1, que en el principio él estaba con Dios, y luego dice, pero él era Dios. Ahora Pablo lo dice de esta manera, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Y ese testimonio también lo respalda allá el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1 de este libro, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y hemos hablado que Cristo, la declaración que hizo, yo y el Padre somos uno. Esa palabra uno es la palabra neutro, pero es la palabra mono, que significa uno en griego, mono, y que se encuentra también en Juan capítulo 3, verso 16. El primogénito, la palabra unigénito, primogénito, viene de la palabra griega monogenes, que significa mono, uno, genes, genética. Por lo tanto, Jesús sabía que su genética no había sido transmitido por voluntad de hombre, sino que había sido engendrado por Dios mismo. Él era y estaba consciente de que él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, él, al momento de estar consciente de que él era el Hijo de Dios, también estaba consciente que su hora de cumplir el propósito por la cual su Padre lo había enviado se estaba cumpliendo. Porque quiero retomar lo que dice una vez más la carta a los Hebreos capítulo 10, donde dice la palabra de esta manera: porque la ley, teniendo sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, hablando de los sacrificios en el tiempo de Moisés, en la era de la ley, dice, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando, mira qué maravilloso, teniendo la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y ahora se añade esta parte donde dice, entrando en el mundo,
Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Recuerda lo que Jesús declaró el día de ayer diciendo, Dios mío, lama sabactani. Lama sabactani quiere decir, con este propósito, por esta razón me guardaste un cuerpo, con esta razón o por esta razón tú me diste un propósito de vida. Entonces aquí el escritor a los Hebreos está dando testimonio y fuerza de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo la palabra, entonces dije, mira qué maravilloso, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones, pero el pecado ya no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y de esto surge una pregunta: ¿por amor a quién murió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por amor a la humanidad o por hacer la voluntad del Padre? Yo creo que las respuestas son las dos. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre a la tierra. Por amor al Padre, Él vino y murió en la cruz del Calvario. Y por amor a la humanidad también, por amor a nosotros también. Pero vemos nosotros que claramente el escritor a los Hebreos dice que holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Y esto me trae a memoria lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 1, donde dice, hace una declaración en el versículo 11. El profeta dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, me da náusea, me da asco, me da ganas de vomitar. Dice aquí el profeta, hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios llegó a un punto, el Padre llega a un punto donde ya los sacrificios que se hacían ya no satisfacían el corazón del papá. ¿Por qué? Porque ya el pueblo había caído en una rutina, en un círculo vicioso. Estoy bien, peco, me arrepiento, sacrificio y me perdonan, vuelvo a estar bien, otra vez peco, me arrepiento, sacrificios, me perdonan, estoy bien, y otra vez ese círculo vicioso. Mira, ese círculo vicioso se fue repitiendo, que ya no se hacía con el corazón, ya no se hacía con la intención de recibir el perdón. Ahora solamente se hacía por cumplir un requisito más, por cumplir solamente la ley de Moisés. Y entonces eso a Dios le llegó a desagradar. Cuando Dios vio que ya el pueblo ya no lo estaba haciendo con el propósito y el objetivo con la cual Él propuso y estableció que se ofrecieran sacrificios cada año por el pecado del pueblo, y cuando Él vio que ya no se estaba haciendo con ese propósito, entonces Él dijo, ya no quiero. Entonces nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos descarriados. Nuestra condenación era la muerte. Ese era la pena de capital para nosotros, la muerte. Es más, había un documento contra nosotros donde decía que lo que merecíamos era el juicio eterno, la muerte eterna. Por eso vemos en Hebreos una vez más esta hermosa declaración que nuestro Señor Jesucristo hace, y lo dice muy claramente en su capítulo 10. Él dice, vengo pues, entonces Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito, como en el libro del rollo, como en el libro del pacto, como en el libro del testamento está escrito. Entonces, todo lo que Jesús hizo fue porque quiso complacer al Padre. ¿Te acuerdas aquella palabra que se escuchó cuando Él salió? Estaba siendo bautizado, y dice que Él subió de las aguas y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Jesús vino a complacer no a los hombres.
Jesús vino a complacer no a una religión. Jesús vino a complacer no al sistema religioso de su tiempo. Él vino a complacer el corazón del Padre. Y otra vez vemos a esa misma palabra cuando Jesús en el monte de la transfiguración, ¿te acuerdas? Cuando una nube dice que los cubrió y en medio de la nube se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¡Qué maravilloso! Jesús vino a complacer al Padre, y eso es lo más importante, porque dentro de complacer al Padre la voluntad estaba salvarte a ti y salvarme a mí, darme libertad en todos los aspectos de mi vida, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, materialmente. Por lo tanto, ahí se cumple. Mira qué poderoso es la palabra, y cómo la palabra misma se va armando, cómo la misma palabra va tomando forma, porque en el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca, escucha, aquí es donde Jesús entra en acción, nunca más, dice, tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando Cristo vino a morir y a complacer al Padre y a hacer su voluntad de acuerdo al plan trazado desde Génesis capítulo 1 hasta el final de la historia, vemos nosotros que el plan trazado por Dios era el sacrificio del Cordero, el sacrificio del Hijo de Dios. Ese Cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto, ahora estaba colgado en una cruz. Ahora Él estaba pendiente entre la vida y la muerte. Pero el fin de todo era la muerte para Él, porque sin la muerte no iba a haber vida. Es extraño, ¿va? Porque para muchos la muerte es el cese de la vida. Cuando alguien muere, la gente piensa que ahí terminó todo. Hay un dicho muy popular y tal vez hasta vulgar, pero se dice: muerto el perro se acaba la rabia, dicen muchos, pensando que me muero y se acaban los problemas, me muero y ahí acaba todo, ya acabo de sufrir. No, la realidad es que la muerte solamente es el proceso de la metamorfosis del ser humano para entrar a la verdadera vida. Porque la muerte solamente es la llave para liberar el espíritu, liberar el alma, para que entre a su verdadera realidad, a su verdadera vida. Por eso Jesús estaba consciente de que la muerte no era el fin del hombre, que la muerte no era el cese de la vida, que la muerte solamente era el inicio de una vida eterna, pero el hombre tenía que tomar la decisión y sigue tomando la decisión entre entrar a la vida eterna con Cristo o entrar a la vida eterna en una condenación. Y yo creo que lo más duro y lo más difícil para el hombre es vivir una vida eterna sin Cristo Jesús. Es ahí donde se hace la declaración de Apocalipsis, y esa será la muerte segunda. Cuando hablamos de la muerte segunda, hablamos de la separación de Dios del hombre. Hablamos de cuando el Espíritu de Dios se va a separar del hombre eternamente, y el hombre estará perdido, sin vida y sin esperanza en él. Por eso cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, las palabras que acabamos de leer, encontramos una frase, y me gusta mucho. En el versículo 28 del capítulo 19 de Juan dice: después de esto, ¿después de qué? Después de haber soportado la injuria, después de haber soportado el escarnio, después de haber soportado el rechazo, después de haber soportado los latigazos, después de haber sido azotado por los romanos, después de todo esto, después de aquella declaración tan hermosa que dijo: Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le dijo al ladrón, lo miró con amor y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vio a su madre, le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Cuando hizo esa adoración tan maravillosa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de todo eso, dice la palabra, sabiendo Jesús. Ahí está la clave, sabiendo. ¿Te das cuenta que Jesús nunca perdió la conciencia? ¿Te das cuenta que Jesús siempre estuvo lúcido? ¿Te das cuenta que Jesús siempre estuvo consciente? Aquellos hombres que tratan de ridiculizar la obra de Cristo en la cruz del Calvario diciendo que Él estaba alucinando, cae a tierra con la afirmación del Evangelio de Juan. Todo esto queda destrozado. Esa filosofía de hombres que quieren ridiculizar la obra de Cristo en la cruz del Calvario queda destrozado con esta palabra que Juan deja escrito, sabiendo. Y esa palabra sabiendo habla de estar consciente, que ya todo estaba consumado, que ya todo estaba consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese. Mira, ¿te acuerdas que en la primera instancia a Jesús le quisieron dar la misma bebida y Jesús no lo aceptó? Él no lo recibió, él no tomó el vino mezclado con ese vinagre y mezclado con mirra. ¿Sabes por qué no lo tomó? Porque el propósito, si él hubiese tomado cuando le quisieron dar esa bebida al principio de la crucifixión, él hubiese estado anestesiado, porque la mezcla de vino, vinagre y mirra era una bebida que se le daba a los condenados a muerte de esa manera para que disminuyera el dolor en el cuerpo. Era como una anestesia, un analgésico que quitara el dolor. Pero sin embargo Jesús no lo aceptó en ese momento, porque Él tenía que llevar nuestras enfermedades cumpliendo las escrituras. Mira que dice la palabra de Dios, cumpliendo las escrituras, lo que vemos nosotros en el libro de Isaías, capítulo 53, cuando dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, número 1, experimentado en quebranto, número 2, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice más adelante, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. ¿Te das cuenta? Para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces Jesús nunca hizo nada por voluntad propia. Jesús nunca hizo nada por voluntad personal, sino que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, y lo que ya estaba trazado desde Génesis hasta Malaquías, Él tenía que cumplirlo al pie de la letra. Entonces, para que se cumpliesen las escrituras, dijo: tengo sed, y dice que mojando un hisopo, era como una esponja, lo pusieron en la punta de una estaca y lo mojaron con vino, vinagre y mirra, y le dieron, y él bebió. Solamente lo hizo para que se cumpliese lo que estaba escrito en el libro de los Salmos, capítulo 69, verso 21, que ahí estaba escrito esa profecía mesiánica. Y entonces él tomó esa bebida porque se tenía que cumplir las escrituras. Y por eso dice el versículo 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo se lo acercaron a la boca. Y él tomó para que pudiera cumplirse las escrituras. Bueno, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Wow, el fin se acercaba. Él sabía que su hora ya había llegado. Él sabía que su tiempo ya estaba para culminar
Su trabajo en la tierra estaba por culminar. Y cuando yo veo esta palabra, que es la palabra consumado, esa palabra es una palabra muy corta en el original y es la palabra tetelestai. Esa palabra tetelestai es una palabra que en el original es una palabra tan pequeña que no requiere tanta tinta para escribir, pero que tiene un gran significado y una gran profundidad. Consumado es. Esa palabra era utilizado cuando una deuda quedaba pagada. Cuando una deuda quedaba pagada, al momento de liquidar la última letra, la persona decía tetelestai, que significaba consumado es. Cuando una deuda quedaba pagada. También cuando la persona llevaba el sacrificio ante el sumo sacerdote y el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la persona y en la cabeza del animal y oraba para que se pudiera transferir el pecado de la persona al animal, y al terminar la oración el sumo sacerdote decía tetelestai, que quiere decir consumado es. Eso significa tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús sabía que esa palabra no solamente tenía un significado para ese momento, sino que su significado iba a trascender de generación en generación hasta el día de hoy, y todavía tendrá efecto para las siguientes generaciones hasta que Él venga por su iglesia. Tetelestai, consumado es, dice Jesús. No lo gritó, Él solamente pronunció esa palabra, tetelestai. Acuérdate que Él había unas horas, unos momentos antes, Él había dicho: por este propósito, por esta razón tú me guardaste de la muerte. Y ahora dice: ahora yo comprendo mi propósito, ahora yo entiendo cuál fue mi destino, ahora yo sé por qué tú me guardaste. Y la última palabra para que tuviera el efecto fuerte sobre esto es tetelestai, consumado es. Cuando Él lo dijo, Él estaba diciendo: toda deuda queda pagada. Por lo tanto, lo único en la que nosotros somos deudores en Cristo Jesús es porque nunca vamos a poder pagar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién puede superar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Será que tú y yo tenemos la capacidad? El día de hoy, en estas fechas, si no estuviéramos en esta situación, en varios lugares hacen una dramatización del sacrificio de Cristo y clavan a una persona haciendo una remembranza de lo que sucedió ese día con Cristo Jesús. Pero ni aún eso puede pagar lo que Cristo hizo. No importa cuántas mandas, cuántas promesas, cuántos juramentos tú hagas, nada de eso va a poder superar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta que el mismo Dios dijo: hastiado estoy, harto estoy, me da ganas de vomitar? El sacrificio de animales, el olor de la sangre, el olor de la grasa quemada, ya no quiero, porque ningún sacrificio hecho por el hombre para agradar a Dios puede superar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo tetelestai, cuando Él declaró consumado es, Él estaba diciendo: nadie en la tierra pudo haber hecho lo que yo hice. Lo que yo hice por ti, por tu familia, por tu nación, por tu pueblo, por tu etnia. No hay nadie en el mundo que lo pueda hacer. Ningún religioso, escucha bien, ningún líder religioso estará dispuesto a morir por su pueblo. Porque hemos visto en la historia de líderes religiosos que muchas veces incitan a sus feligreses a morir primero ellos. Ningún líder político va a estar dispuesto a hacer lo que Cristo hizo. Por eso cuando nosotros vemos que la gente se levanta a hacer promesas,
decimos es que ningún hombre puede cumplirla, porque las escrituras dicen los hombres somos infieles, pero Dios permanece fiel. Por lo tanto, vemos nosotros que tetelestai, consumado es, está diciendo Jesús, tu deuda ha quedado saldada. Yo pagué todo por ti. El precio, la moneda con la que Él pagó fue su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué estás dispuesto tú a dar? Hay un himno maravilloso que hace años yo lo escuchaba y dice: mi vida di por ti, tú quedas por mí. ¡Wow! Mi vida di por ti, tú quedas por mí. Y muchas veces ni el tiempo queremos darle a Dios. Muchas veces ni el agradecimiento le queremos dar a Dios. Muchas veces somos tan ingratos que no le queremos dar nada a Dios. Nos hemos convertido en una generación narcisista. Nos hemos convertido en una generación hedonista. Amantes del placer, amantes de lo mío. Primero yo, luego yo y al último yo. ¿Qué le vamos a dar a Dios en este tiempo? Observa todos los líderes religiosos que hay, hedonistas, narcisistas, piensan primero en ellos y luego en sus feligreses. Mira los líderes políticos, por más apariencia de piedad que puedan aparentar, solamente son lobos vestidos de ovejas. Jesús dijo tetelestai, consumado es. Y con esa palabra Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario fue el fin de algo que terminó y algo nuevo que empezó. Cuando Jesús dijo tetelestai, consumado es, Él estaba dando fin a algo y estaba dándole el inicio de algo. ¿Qué estaba terminando? Era el fin de la ley y el inicio de la gracia. En ese momento la ley estaba siendo consumado en Él. En ese momento la ley estaba siendo terminada y pagada por Él. Por eso el día de hoy, en este tiempo, nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio por Él. Porque la palabra de Dios dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Hablando de la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia, el regalo inmerecido que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Él estaba dando terminado a la ley. Por lo tanto, ya no tenemos que celebrar una Pascua, ya no tenemos que celebrar un Pentecostés, ya no tenemos que celebrar un Sukkot, pues la fiesta de las palmeras, ya no tenemos que celebrar ningún sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Pentecostés, Él es nuestro tabernáculo, Él es el shofar que vino a sonar del cielo a la tierra dándonos la victoria. Ya no tenemos que hacer nada. Él dijo, todo ha terminado de la ley. Solamente queda vigente algo. Los 10 mandamientos, esos nunca van a pasar. Esos tienen que seguir cumpliendo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. No codiciarás, no matarás, no hurtarás. Son principios de vida que están establecidos en la palabra de Dios para un bien común. Tetelestai estaba diciendo, se terminó la ley e inicia la era de la gracia. Cumplió la ley al pie de la letra, porque yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplirla, a darle el significado real que debería de tener desde un principio. Pagó la deuda, terminó los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no tenemos que sacrificar. ¿Por qué crees que se destruyó el templo en el año 70 de nuestra era, bajo el gobierno de Tito? ¿Por qué crees? Porque aún los judíos seguían sacrificando después de la muerte de Cristo. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Porque si Él no lo hacía de esa manera, ellos hasta el día de hoy seguirían sacrificando animales.
Él terminó, él cuando dijo tetelestai, terminó los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando él dijo tetelestai, también desarmó los poderes de las tinieblas. Ya no hay más derecho legal de Satanás sobre nosotros. Por eso Ezequiel dijo, en Ezequiel capítulo 18, el que acabamos de leer, dijo claramente: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. Ahí está diciendo el profeta: la responsabilidad moral y espiritual es tanto del Padre como del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. El Padre, si peca, Él pagará sus consecuencias. Si el Hijo peca, Él tiene que pagar sus consecuencias. Pero dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos, el derecho que Satanás tenía sobre nosotros es retirado, es cancelado, tetelestai, es consumado, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Tú ya no tienes que padecer. Solamente tienes que levantar tus manos, adorarle a Él, agradecerle a Él por esa victoria en la cruz. Desarmó los poderes de las tinieblas. Satanás pensó que con ese instrumento de muerte que había inventado él, la cruz, y con los clavos en sus manos y en los pies de Cristo, clavándolo en ese madero, él pensó que iba a derrotar al Hijo de Dios. Lo que él nunca se imaginó fue que con ese instrumento de muerte, Jesús le iba a decir: tetelestai a Satanás, que significa: ha sido desarmado, ha sido consumado todo tu poder, y no tienes derecho sobre mis hijos, sobre aquellos que hacen la declaración de fe, sobre aquellos que me reconocen como el Mesías, sobre aquellos que reconocen que yo soy su Salvador, su Señor. Yo soy el Emmanuel en medio de vosotros. Tetelestai, tetelestai. Desarmado fue los poderes de las tinieblas. Tú no debes de estar pensando: ay, estoy pagando esto por las maldiciones de mis padres. Ay, esta es una maldición que vengo acarreando. No, tetelestai. Ya fue desarmado los poderes de Satanás en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice claramente: y quitando en medio de vosotros el acta de los decretos que era contra nosotros, y clavándolos en la cruz del Calvario. Cuando Él los clavó en la cruz del Calvario, le dijo a Satanás: Satanás, tetelestai, consumado es. No tienes derecho legal sobre aquellos que en un momento de su vida me van a reconocer como Señor, como Salvador, como Rey y Señor y autoridad de su vida. No tienes por qué estar sufriendo. Tetelestai, Él me hizo libre. Tetelestai, Él me hizo libre. Tetelestai, Él me justificó. Yo merecía la muerte, pero Él en su muerte me justificó. Eso significa que tomó mi lugar, y lo que yo debería haber padecido, Él lo padeció por mí. Tetelestai, consumado es. Y cuando hizo esa declaración tan poderosa, dice Juan: y habiendo inclinado la cabeza. Ahora sí, la debilidad llegó al cuerpo de Jesús. La debilidad le ganó a Jesús. Luchó contra todo. Luchó contra la injuria. Luchó contra la burla, el escarnio. Luchó aún con aquellos latigazos, débil su cuerpo. ¿Quién ser humano? ¿Quién podrá resistir 40 azotes menos uno? ¿Sabías tú que muchos morían ahí? Pero él no. Él se levantaba. Él se volvía a poner de pie, cargando la cruz hasta el Gólgota. Y cayó 3 veces. Él se levantaba. ¿Y sabes por qué se levantaba? Porque te miraba a ti y me miraba a mí. Que éramos débiles, éramos frágiles. Y que Él
sabía que nosotros no podíamos resistir. Le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No importa cuál sea tu debilidad, no importa cuál sea tu situación, tetelestai. Cristo dijo: consumado es, y cuando hubo terminado de decir esa palabra, su cabeza, inclinó su cabeza porque ya no podía más. Y dice la palabra en ese momento, dice la palabra que él hizo esa declaración, la última declaración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo. En unos minutos antes, unas horas antes, él había dicho: Dios mío, Dios mío. Y ahora él termina diciéndole: Padre, ¿acaso no nos enseñó eso él? Que Dios es nuestro papá. ¿Acaso no nos dijo él en el Padre Nuestro cuando nos enseñó a orar? Nos dijo: cuando oréis, digan así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Y él declaró la última palabra diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró y murió. ¿En quién vas a encomendar? ¿A quién le vas a encomendar tu vida? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él entiende tu situación, Él entiende tu condición, Él sabe cuál es tu debilidad. Por eso, Él es el Salvador del mundo. Yo quisiera que te quedes con esta palabra. Tetelestai, consumados es. Soy libre, soy justificado. Tetelestai, Él desarmó los poderes de las tinieblas y me da una nueva oportunidad. Vamos a orar para que esta palabra quede grabada en tu corazón y en tu mente. Padre, te doy muchas gracias por la vida de todos aquellos que pudieron estar conectados y aquellos que van a escuchar esta grabación. Que esta palabra sea una palabra que penetre, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, como una espada de doble filo, que pueda separar su espíritu de su alma y de sus coyunturas. Que esta palabra llegue hasta los tuétanos de sus huesos, y que ellos de aquí en adelante, cada vez que estén sufriendo, padeciendo o viviendo una experiencia desagradable, ellos declaren tetelestai, consumado es. Tú les darás la victoria, porque en tu nombre lo haremos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hoy pongo una etiqueta en mi corazón que dice tetelestai, consumado es. Soy libre por la sangre de Cristo y soy justificado por el sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, por darme el regalo más grande y maravilloso, que fue tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque fue un parteaguas del antes sin ti y del ahora contigo, que mi andar en ti será mejor que el antes. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Espero que estas palabras que hemos analizado durante esta semana lo puedas escuchar una y otra vez. Compártelo con tus amigos, familia. Compártelo con aquellos que tú sabes que tienen necesidad. Te amo en el nombre del Señor. Recibe un abrazo y te bendecimos como iglesia, punto de encuentro familiar. Hasta pronto.